Muy bien, pues vamos a retomar la serie de la carta de Pablo a la iglesia de Roma. Hoy vamos a iniciar una nueva sección que va en concreto del capítulo 9 de la carta al capítulo 11. ¿Sí? Hasta el día de hoy, ¿qué es lo que habíamos visto? De manera muy resumida, Pablo ha hablado en primer lugar de cuál es la condición del hombre por naturaleza, eso ya lo vimos hace meses, si no años, un estado, una condición natural total y absolutamente corrupta, la corrupción radical, depravación total. El hombre le da la espalda al Señor, se muestra rebelde a Dios si no es por causa de la obra del Espíritu en el corazón. Estuvimos viendo también que la justificación es solo por la fe, es única y exclusivamente por la fe en Jesús, que no hay nada, absolutamente nada que podamos hacer, que nosotros podamos merecer para ganarnos esa justificación, que no somos salvos, justificados por las obras, sino por la fe en Jesús, solo por la fe. ¿Sí? Y a partir de ahí, avanzando, llegamos al capítulo 8 de la carta, un capítulo que creo que ha sido muy especial para cada uno de los que estamos aquí, por lo menos para aquellos que están unidos por la fe en Jesús, ha sido especial, porque ha hablado específicamente y de una manera particular a cada uno de los creyentes. Y fue como un paseo, por así decirlo, que arrancó con una declaración hermosa de que no hay condenación. No puede haber nada más reconfortante para el creyente de saber que no hay condenación para él. Y a partir de ahí fuimos avanzando, ¿verdad? En ese paseo fuimos avanzando y fuimos deleitándonos juntos hasta llegar, por así decirlo, al clímax, al punto álgido del capítulo 8, cuando Pablo dice que no hay separación, que no hay ninguna separación, que no hay absolutamente nada ni nadie que pueda separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y antes de leer lo que Pablo va a iniciar exponiendo a continuación, recordad, y os diría memorizaros, si creéis en el Señor, el capítulo 10 de Juan, aquellos versículos que estuvimos leyendo y que nos hablan precisamente acerca de esa perseverancia, acerca de esa seguridad que tenemos en Jesús. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo las conozco, les doy vida eterna y no perecerán, nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, nadie las arrebatará de la mano de mi Padre. El Padre y yo uno somos. Memorízatelo. Así que estuvimos viendo, hay un plan divino. Hay un plan divino. Y hay un plan que se cumplirá sí o sí, porque depende de Él. Depende de sus promesas que son infalibles. Y Él usará todas las cosas para nuestro bien. Y eso es algo que estuvimos viendo en Romanos 8:28. Que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Todo va a cooperar para ese bien, para que crezcamos a imagen y semejanza del Hijo, del unigénito, para avanzar en ese proceso de santificación. Ahora, si lo recordáis, cuando iniciamos esta serie, cuando hicimos aquella introducción, cuando os invité a abrir la carta por el capítulo 1 y nos quedamos ahí en Pablo, e hicimos la introducción de la carta, dijimos que se trataba de una carta muy singular porque iba dirigida a una iglesia, la de Roma, que estaba compuesta por cristianos de origen gentil y por cristianos de origen judío. Así que en este sentido podemos creer, podemos pensar, intuir que los judíos, llegados a este punto, podían sentirse quizá algo confundidos. Podían sentirse confundidos después de escuchar todo lo que Pablo había estado exponiendo a lo largo de esta carta hasta el momento en el que nos encontramos ahora. No en vano ellos eran el pueblo escogido del Señor.
esa nación escogida, ese pueblo tan singular. Y sin embargo no se caracterizaron precisamente todos ellos para recibir al Mesías que había sido prometido. Muchos de ellos lo rechazaron y muchos de ellos lo siguen rechazando hoy. Entonces Pablo lo que va a hacer a continuación es responder a una de las objeciones que seguramente se le plantearía en aquel momento. ¿Es que el propósito de Dios ha fallado? ¿Es que el plan de Dios ha fallado? Él había prometido que Israel sería su pueblo y muchos lo rechazaron. ¿Es que su poder falló? ¿Su misericordia falló? ¿Sus promesas fallaron? Esa es la objeción que se levantaba y a la que Pablo va a responder a partir de ahora en la carta. ¿Acaso es que los propósitos de Dios cambian? ¿Acaso es que había un propósito inicial, pero aquello se tumbó un poquito y tuvimos que buscar un plan B? Aquí no lo dice así, pero habiendo visto cómo responde Pablo a muchas objeciones, podríamos decir que la respuesta de Pablo sería de ninguna manera. Las promesas de Dios, el propósito de Dios no cambia. Y el propósito de Dios, las promesas de Dios no fallan, porque dependen de Él, única y exclusivamente de Él. Y lo que veremos en estos 3 capítulos, así, ahora os lo avanzo por encima. En el capítulo 9 trataremos de temas tan importantes como la soberanía de Dios en lo tocante a la salvación. Profundizaremos en lo relativo a la elección del Señor. En el capítulo 10 hablaremos de la responsabilidad humana y en el capítulo 11 veremos cómo el plan de Dios para Israel no es que haya fallado, sino es que se cumplirá de una manera preciosa, mucho más maravillosa de lo que podríamos incluso imaginar. Ahora, antes de empezar, también quisiera anticipar y hacer una advertencia, y es que los capítulos que tenemos ahora por delante, que como digo, contienen grandes verdades doctrinales, teológicas en lo tocante a la soberanía de Dios, hemos dicho también en lo referente a la elección, a la escatología, que son unas doctrinas con importantes implicaciones para nosotros, para nuestros días. No debiéramos verlo simplemente como un tratado teológico, como una suma teológica a la que acudir a la búsqueda de ciertos argumentos que arrojar a aquellos que no vean la elección como nosotros, que no vean la predestinación como nosotros, que no vean la escatología como nosotros, sino lo que quisiera es que viéramos los capítulos que ahora tenemos por delante a la luz de lo que precisamente dice Romanos 9, versículo 6. No que la palabra de Dios haya fallado. El propósito que hay detrás de estos capítulos es que veamos, nos maravillemos, nos asombremos y abracemos la fidelidad de Dios. Que abracemos la fidelidad de Dios porque su plan no falla, porque sus promesas, su palabra es inquebrantable y sus promesas se cumplirán sí o sí. Lo que Pablo quiere demostrar, veremos a continuación, es que Dios hará todo aquello que se propuso. Que Dios hará todo aquello que se propuso y sabéis, lo va a hacer empezando ese conocido, interesantísimo capítulo 9, abriendo y desnudando, por así decirlo, su corazón. Vamos a leer Romanos 9, versículos del 1 al 5. Dice, verdad digo en Cristo, no miento y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas,
de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Eso es lo que Pablo va a exponer en esos primeros versículos. Y vamos a ver cuál es el motivo de esa angustia, de este dolor. Un dolor que es sincero, vamos a ver en primer lugar. Vamos a ver un dolor que es intenso. Y finalmente veremos el motivo de esa angustia. Dice el versículo 1, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia, me da testimonio en el Espíritu Santo. Verdad digo en Cristo, no es cualquier declaración, esa con la cual Pablo empieza ese capítulo 9. Lo que Pablo va a hablar a continuación, él lo hace como cristiano, lo hace como persona que ha sido salvada, que ha sido rescatada, que ha sido transformada, cuyo corazón ha sido regenerado por la obra del Espíritu Santo y que ahora él tiene una conciencia que es sensible y que tiene un temor reverente del Señor. Y él va a hablar unido a Cristo, a quien él alude como testigo irrefutable de sus palabras. Todo lo que Pablo va a decir a continuación, todo lo que él dice que sale de sus pensamientos, de su corazón, todo su argumentario gravita alrededor de Cristo. Porque él sabe, Pablo sabe que el Señor es la fuente de quien emana toda la verdad y que Él es veraz. La forma de Pablo de referirse a Dios como testigo no es nueva. En Romanos 1, versículos 9 y 10, ya lo vimos, dice, testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros en mis oraciones. O en 2 Corintios 1:23 dice, invoco a Dios por testigo sobre mi alma. Continúa diciendo, no miento. Verdad digo en Cristo, no miento. En la mente, en el corazón de Pablo no se abrigaba la mentira, no se quería dar lugar a la mentira y en consecuencia todo aquello que saliera de su boca no podía contener tampoco ninguna palabra de mentira. En un mundo como en el que nos encontramos o en el que habría en aquel entonces, donde quizá la verdad escaseara, también la honestidad, el escepticismo abundara, él dice que todo lo que va a hablar lo hace unido a Cristo y que en consecuencia es veraz. Pablo no va a hablar de una manera tratando de convencer, de captar la atención de sus oyentes con palabras inciertas, lisonjeras, que puedan fallar a la verdad. No, él va a abrir de par en par las puertas de su corazón y lo que va a decir es en la verdad que procede del Señor. Y él va a decir palabras que son una expresión exacta de lo que hay en su corazón. Dicho sea de paso, en la mente de Pablo, en el corazón de Pablo no había lugar a la mentira. Tampoco en nosotros debiera haber lugar. Tampoco nosotros debiéramos abrazar la mentira. Y no acudas a, no, es una mentira piadosa, no, una mentira. No, una mentirijilla, no, es una mentira. No abracemos la mentira. Afrontemos la verdad. Digamos la verdad, hablemos verdad. Mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, dice Pablo. Y esta es una afirmación que sorprende, porque ¿cuál es la enseñanza que uno escucha a día de hoy en las calles? Deja que tu conciencia te guíe. Pues si no estás en el Señor, vas mal. Vas mal, porque la conciencia del ser humano por naturaleza está corrompida, está seriamente afectada por el pecado y no puede haber peor guía que la conciencia humana. Ya vimos en estas últimas lecturas que tuvimos esta semana
que la conciencia puede quedar cauterizada. Pablo le escribió a Timoteo y a Tito hablándoles de la conciencia corrupta del incrédulo. Está corrompida. Todos tenemos una conciencia así que puede actuar como de árbitro en nuestro interior y decirnos lo que está bien, lo que está mal, pero para el incrédulo está total y absolutamente corrompida. Cuando estamos unidos al Señor por la fe, cuando el Espíritu ha obrado en nuestro corazón, somos sensibles al Espíritu, somos sensibles, queremos buscar la palabra del Señor. Si fallamos, no me malinterpretéis, no es que quiera decir que ya no vayamos a fallar, que a veces no podamos entender las cosas mal, pero queremos buscar la palabra del Señor, queremos andar guiados por el Espíritu. Y si hay el Espíritu morando en nuestro interior, podemos vivir por el Espíritu, andar en el Espíritu, pensar en las cosas del Espíritu y no en las cosas de la carne. Eso es lo que hemos visto en el capítulo 8. Así que ahora Pablo anuncia que va a hablar a sus oyentes de una manera honesta. Va a hablarles enseñándoles y exponiéndoles lo que hay en su corazón. Quiere que sus lectores lo sientan, que lo perciban de una manera muy real. Aunque Pablo había sido comisionado de una manera, sí, especial cuando se convirtió, cuando tuvo aquel encuentro milagroso con el Señor camino a Damasco, cuando él estaba persiguiendo a la iglesia del Señor, pero también fue encomendado a proclamar el Evangelio a los hijos de Israel. Y el corazón de Pablo quedaría hecho trizas si no tuviera la oportunidad de declarar a sus hermanos en la sangre, aquellos que eran de su misma raza, los hijos y las hijas de Israel, el verdadero y el único camino de salvación, que es en Cristo Jesús. Pero aun teniendo la oportunidad de testificarles acerca del Evangelio, hemos visto y se extrae de esas palabras de Pablo en la carta que hay un profundo dolor. Hay un profundo dolor, ¿por qué? Por la incredulidad del pueblo. Él tenía de un lado la oportunidad de predicarles, de enseñarles el Evangelio, pero eso no era incompatible con el hecho de que él sentía un profundo dolor por la incredulidad de ese pueblo. Un dolor como el que tú y yo también debiéramos tener por aquellos que tenemos alrededor y siguen vagando en su incredulidad, que siguen paseándose por este mundo, por estas calles, por esta vida, en su incredulidad, en su arrogancia, en su soberbia. Una tensión entre el gozo que sentimos de haber recibido, de ser beneficiarios de la gracia y de la salvación que el Señor conquistó por nosotros, y de gozarnos en esa salvación como cantamos, pero también un profundo dolor por aquellos que no han conocido al Señor, que siguen resistiendo con sus argumentos soberbios, altivos, incrédulos, creyéndose que ellos saben más que nadie en este mundo, incluso pensándose que saben más que el propio Señor, creyéndose que saben más que lo que dice la palabra, creyéndose que su inteligencia es superior a la de cualquier otro ser de esta tierra, o, ¿por qué no decirlo?, que su sabiduría es más alta que la de Dios. Incredulidad, arrogancia, soberbia, motivo de dolor. Eso es lo que debiera causarnos dolor. Dolor en el corazón. Dolor en el corazón porque al fin y al cabo es una persona que a día de hoy está perdida. Y eso provocaba en Pablo una intensa, muy intensa angustia. Versículo 2, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. ¿Sabéis? Pablo se dirigía a ¿quiénes?
a los miembros de su propia raza, a los judíos. Pero hay algo mucho más asombroso detrás de esa idea. ¿Sabéis a quiénes se dirigía Pablo? Sí, a los judíos, pero a aquellos que le habían perseguido, que le habían maltratado, que lo habían injuriado y blasfemado. A esos se dirigía, y de esos dice que tiene un continuo dolor, profunda angustia. En 2 Corintios 11, 24, 25 dice: de los judíos, dice Pablo, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado. En Hechos 14 se nos dice también que los judíos, cuando le escucharon predicar y que una grande multitud le estaba prestando los oídos, que le estaba escuchando, empezaron a inquietarse, sus celos empezaron a dar rienda suelta y empezaron a blasfemar contra el apóstol. Y con todo ello, a pesar de ser perseguido, maltratado, injuriado, blasfemado, ¿qué hacía Pablo? Sufría por ellos. Sentía una angustia real, genuina en su corazón por estas personas. Y cuando llegamos a este punto, no sé a ti, pero a mí sí, me hace pensar, ¿y cuál es mi reacción cuando a veces hay alguien que parece que se levanta en contra de lo que a mí me apeteciera o de lo que yo piense, aunque sea algo insignificante? ¿Cuántas excusas, cuántas cosas presentamos a veces para comportarnos de una manera diferente? ¿De nuestro corazón surgen pensamientos como los de Pablo, de sufrimiento, de angustia? ¿O más bien en nosotros a veces se levantan sentimientos y emociones de enojo, de ira, de un deseo quizá momentáneo que del cielo descienda un rayo y le parta? ¿O hay un deseo, un motivo en el corazón que haga surgir ese sufrimiento? Sentía, como digo, gran tristeza y profundo dolor. Y quizá te preguntes, como debiéramos preguntarnos, ¿y cuál es el secreto? ¿Cuál es el secreto de que Pablo sintiera por esos judíos, por esos que le maltrataban, que le perseguían, un profundo dolor? Los veía perdidos. Este es el secreto. Los miraba y los veía perdidos. Los veía ciegos, rebeldes, muertos espiritualmente, totalmente cegados, con un corazón que abrazaba falsas seguridades. Los veía perdidos, los veía destinados a una eternidad de lamento, dolor y sufrimiento, a no ser que el Señor obrara en los corazones de ellos. Y así, precisamente así, perdido, y por eso había ese dolor en su corazón, pero los podía haber perdidos, porque Pablo se había sentido así también. Esa había sido también su posición hasta que el Señor tuvo misericordia de Pablo, hasta que le extendió toda la gracia, todo el amor, y ahí, en ese encuentro camino a Damasco, le dio vida y transformó su corazón. Pablo sabía del favor inmerecido que había recibido del Señor. Así que ahora tiene una carga muy profunda por esos judíos, porque sabe que a no ser que el Señor obre en sus corazones, seguirán igual. Pero también sabe que si Dios obra en los corazones de ellos, van a cambiar de una manera radical. Y eso es el anhelo que tiene en el corazón. Fijaros, en Romanos 10, versículo 1, dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. El anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Que las palabras de Pablo
nos ayuden también a nosotros en nuestros días. Que nos ayuden porque necesitamos ver muchas veces un poco más allá. Porque vemos la maldad que hay a nuestro alrededor. La maldad quizá con la que obran muchas personas. La maldad que surge del corazón de quizá aquellos que están a nuestro alrededor y te preguntas por qué. ¿Qué es lo que puede originar tanta maldad? Necesitamos ver que están perdidos. Necesitamos ver que muy probablemente esa persona está esclavizada al pecado. Pero recordemos también que nosotros antes éramos iguales. Recordemos también que nosotros hubo un momento en el que vagábamos perdidos, ciegos, muertos en nuestros delitos y pecados, dándole la espalda al Señor, hasta que Él tuvo de nosotros misericordia. No por nada que nosotros pudiésemos hacer, merecer, ninguna buena obra, como decíamos antes, que pudiéramos lograr, nada de todo eso, solo por gracia. Y llegados a este punto, es una oración que creo que debiéramos tener, que el Señor encienda en nosotros un fervoroso deseo de orar por los incrédulos, de orar por aquellos que tenemos alrededor y que no conocen al Señor, que están instalados en la incredulidad, que están abrazando su propia inteligencia en una actitud totalmente soberbia, altiva. Necesitamos más del corazón que tenía Pablo, porque la gran comisión sigue vigente. La gran comisión de hacer discípulos sigue vigente. Y avanzamos al versículo 3. Fijaros, dice, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Quizá cuando hemos visto a quiénes eran el foco de esa angustia de Pablo, quizá te hayas sorprendido. Hayas pensado, ¿cómo puede ser que Pablo sufriera por aquel que le está persiguiendo, que lo está maltratando? Y quizá eso ya te asombra, porque no es lo que acostumbramos a percibir, a sentir quizá nosotros muchas veces. Pero es que ahora Pablo sube un peldaño más. Si ya te parecía poco, fíjate. ¿Qué nos dice? Deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, es decir, destinado a una condenación eterna. Estar separado de Cristo no conlleva otra cosa que estar bajo maldición. Anatema, dedicado, esa es la expresión, dedicado a condenación. Y la declaración de Pablo es sorprendente. O estamos en Cristo y bajo su bendición, o estamos fuera de Cristo y bajo maldición. No te engañes, solo hay dos tipos de personas. Solo hay dos tipos de personas. Aquellas que están en Cristo y están bajo bendición, o aquellas que no han creído en Él, que no han depositado su fe en Él y están separadas, están bajo maldición, y que si no es por la obra del Señor en su corazón, no recibirán una eternidad en la presencia del Señor, sino que su eternidad estará destinada a las llamas del infierno, donde no hay ninguna gota de la misericordia de Dios. Solo hay dos tipos de personas: las que están en el Señor y las que no. Vida eterna en la presencia del Señor, una eternidad en las llamas del infierno, lugar de condenación, sufrimiento y lamento. Esto era lo que causaba ese intenso y profundo dolor en el corazón de Pablo. El dolor por ver que había esas personas, esos parientes según
la sangre, que habían rechazado al Mesías, que no creían por la fe en Jesús y que estaban alejados de Él. Ahora, no pienses ni por un momento que en la mente de Pablo había confusión. ¿Qué es lo que ha dicho Pablo en el capítulo 8? No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y al final no hay separación. No hay confusión en la mente de Pablo. Él sabe que aquel que ha venido a unirse a Jesús por la fe no puede ser separado del cuerpo. Él lo sabe perfectamente, perfectamente. Y él sabe que no puede separarse. Pero eso no le resta significado a sus palabras. Están llenas de significado. Él está expresando lo que hay en su corazón, cuál es el anhelo ardiente de su corazón, ese profundo dolor. Y usa una hipérbole para decir que el grado de su angustia es tal, ha alcanzado tal magnitud, tal intensidad, que si pudiera, estaba dispuesto a renunciar a su propia salvación y pasar la eternidad en el infierno, si ello de alguna manera pudiese permitir que todos los demás judíos viniesen a la fe en Cristo. Recuerda cómo ha empezado este capítulo. Verdad digo, en Cristo no miento. Verdad digo, en Cristo no miento. Si pudiera, renunciaba con tal que todos ellos vinieran a la fe. ¿Te das cuenta de la clase de amor, de la intensidad del amor de Pablo? Y aquí lo vemos identificándose con Moisés, quien pidió algo similar al Señor. Fijaros en Éxodo 32, versículos 31 y 32. Dice: entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. También Moisés sufrió por causa de la oposición, de la rebelión, de la idolatría del pueblo. Ahora el Señor no perdonó el pecado, mandó una plaga y no atendió la súplica de Moisés. Dios no quitará de su libro a un miembro escogido del cuerpo de Cristo. Y la aplicación que debemos ir sacando de todo eso, y que viene al hilo de lo que ya hemos anticipado antes, es que podemos creer en la soberana predestinación del Señor. Podemos creer en la elección del Señor, pero eso no quita, no es ni mucho menos incompatible con la pasión fervorosa, intensa por las almas, para seguir evangelizando, para seguir predicando el mensaje del Evangelio. El evangelismo tiene poco efecto si el evangelista no tiene ese deseo ardiente en su corazón. Fijaros las palabras de John Knox. Él exclamó: dame a Escocia o me muero. Dame a Escocia o me muero. Si Pablo se expresaba en estos términos, si abría su corazón de esta manera, si, como decíamos al principio, lo desnudaba, era porque quería mostrar el interés que él tenía por los judíos, que a pesar de ser el apóstol a los gentiles, también tenía a los judíos en su corazón. En Romanos 11, versículos del 13 al 14, dice: porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles. Honro mi ministerio, por si en alguna manera puedo provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a alguno de ellos. Cuando dentro de unas semanas lleguemos al capítulo 11, veremos cuál es la dinámica que se produce ahí. Pero fijaros, a vosotros hablo, por si en alguna manera puedo provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Los tenía en mente, los tenía
en su corazón. Y eso es lo que les quería transmitir con sus palabras. Y es precisamente el hecho que la mayoría de israelitas habían desechado a Jesús y se dirigieran hacia una condenación eterna, lo que causaba ese profundo dolor en Pablo, más tomando en cuenta los privilegios de los que había gozado esa nación, privilegios que vemos en los versículos 4 y 5 de este capítulo. Dice que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Son israelitas, son la nación escogida de Dios, una comunidad especial, escogidos para ser guiados, para ser bendecidos con la palabra, para recibir una instrucción, una protección. Sin embargo, cuando llegamos a Juan 1, versículo 11, dice, cuando Cristo vino a los suyos no le recibieron. Son la adopción. Pablo está pensando en esa nación de Israel como una entidad completa. No estamos hablando de la adopción de la que Pablo ya trató en el versículo 15 del capítulo 8, sino que aquí estamos viendo la adopción no para salvación. Más adelante en el versículo 6 dirá, no todos los que descienden de Israel son israelitas, sino que se trata de esa adopción nacional del pueblo de Dios. En el libro del profeta Oseas, en Oseas 11, versículo 1, dice, cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Esa adopción para ser el pueblo especial, con el cual Dios trataría de una manera muy singular. La gloria, fueron verdaderamente bendecidos, verdaderamente y altamente bendecidos al revelárseles la presencia misma de Dios, esa gloria Shekinah. Él moraba en medio de su pueblo y ellos vieron su gloria. Éxodo 16:10. Y hablando Aarón a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto y he aquí la gloria de Jehová apareció en la nube. Más adelante en el mismo libro de Éxodo 24, 16, 17, y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días, y al 7º día llamó a Moisés de en medio de la nube, y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. Y en Levítico 9, 23 dice, y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión y salieron y bendijeron al pueblo y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo. Sin embargo, sabemos de la dura cerviz de este pueblo. Sabemos de la rebelión del pueblo, de quienes era el pacto. ¿Cuál es la nación con la cual Dios hizo pactos? Israel. Dios es quien ha iniciado siempre, quien ha tomado la iniciativa siempre, quien establece, quien fija las reglas, quien dice, voy a hacer esto y aquello a través de un pacto contigo. Voy a hacer esto, voy a hacer aquello, lo haré a través de un pacto contigo. Así fue con Noé, fue con Abraham, fue con Moisés, fue con David. ¿Y qué decir? ¿Cómo no hablar del pacto eterno? En Hebreos 13, 20 dice, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad. ¿Os fijáis? De ellos era el culto. Ellos sabían cómo acercarse a Dios. Ellos sabían cómo debían alabar, cómo debían adorar, cómo rendirle una adoración que resultase agradable, aceptable al Señor. A ninguna otra nación se le había revelado, a ellos sí.
Ahora vas entendiendo cómo va subiendo la intensidad del suspiro de Pablo, de dolor por esa nación, tantos privilegios que ellos habían tenido. Las promesas fueron dadas a Israel de una manera muy singular. Aquí no se nos dice cuáles, pero sí que podemos intuirlas, promesas que apuntan a Jesús. En Génesis 49:10 dice: no será quitado el cetro de Judá ni el legislador de entre sus pies hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. En Números 24:17, lo veré, mas no ahora, lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel. Más adelante, en el libro de Isaías, en el capítulo 53, cuando se nos habla del siervo sufriente, nos habla de la obra del Señor en la cruz. Se nos habla de Jesús cargando con nuestros pecados, con nuestras rebeliones, nuestras enfermedades, todos los sufrimientos que Él iba a experimentar en esa cruz. Todas esas promesas no se hicieron a ninguna otra nación, pero cuando Cristo vino, los suyos no le recibieron. Él vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, hombres que conocían a Dios, hombres que andaban en comunión íntima con Él, que andaban con Él, que confiaban en Él. Hombres con quienes Dios hizo un pacto para bendecir. Y más adelante, cuando Pablo trate en el capítulo 11 con el problema de la salvación de Israel, dirá: en cuanto al Evangelio son enemigos, pero en cuanto a la elección de Dios son amados por causa de los padres, los patriarcas. Y Pablo concluye, y con eso iremos cerrando el mensaje. Pablo concluye diciendo que por si todo eso fuera poco, si todo eso que hemos visto fuera poco, dice que de ellos, según la carne, vino Cristo. El Mesías, Jesús, Cristo vino según la promesa, uno de su misma raza, un judío respecto a esa ascendencia humana, por así decirlo, el Hijo de Dios, la segunda persona de la bendita y santa Trinidad. Empezamos el Nuevo Testamento en Mateo 1, ya vemos el cumplimiento de la promesa, esa promesa madre que encontramos en el libro de Génesis, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Jesús es quien dio forma, quien dio cuerpo a todas las promesas que encontramos en el Antiguo Testamento y que apuntan de una manera clara y directa a Él, al único en quien habría salvación. La segunda persona de la Trinidad, el Verbo eterno, el Hijo de Dios, el que se hizo carne, se despojó de la gloria del cielo para vestirse de siervo, para hacerse pobre. El único. Moisés y Pablo le pidieron a Dios: ráeme, o el otro diría, si pudiera, sería separado de Cristo, anatema, destinado a la condenación. Pero solo hubo uno, ese que descendió de ellos, el Verbo eterno, solo uno que podía ser anatema. Solo podía haber uno que fuese hecho maldición por el pueblo escogido de Dios. Solo podía haber uno que se entregara por aquellos a quienes el Padre había conocido de una manera especial, singular, por el puro afecto de su voluntad antes de la fundación del mundo. Solo Él podía ocupar el lugar que tú y yo merecíamos. Solo Él se podía entregar por nuestros delitos, por nuestros pecados. Solo Él podía tomar el lugar de los que se encontraban muertos espiritualmente, esclavizados al pecado, descendiente de Judá, descendiente
de David, verdadero israelita, verdadero hijo, verdadera gloria de Dios, el mensajero del pacto, el cumplimiento de la ley, el único que merece toda gloria, toda honra, el que es digno de culto y adoración. Aquel que es el cumplimiento de todas las promesas, Cristo Jesús, aquel que es sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. Amén. El único. Es el único que pudo ponerse en el lugar de sus escogidos. Y el corazón de Pablo estaba impregnado de ese evangelio. Y es el evangelio que él predicaba. Cristo sufrió el rechazo, la angustia, la indiferencia, la persecución por nosotros, hasta el punto de ser clavado en esa cruz del Calvario. Y allí clamar por Israel y por todos los hombres. Preparando el mensaje, me venían, en cierto modo, dos motivos por los que orar. En primer lugar, como decíamos al principio y a lo largo del mensaje, a medida que íbamos avanzando, en un sentido de orar para que la Iglesia realmente tenga en su corazón ese deseo ardiente por las almas. Decide estar gozosos en la salvación que el Señor nos ha regalado, que nosotros no podíamos hacer nada para ganarlo y Él nos lo regaló, extendió su gracia, su misericordia hacia nosotros, pero debemos también tener ese deseo por los demás. Tantas y tantas personas que hay a nuestro alrededor, familiares, quizá maridos, hijos, hijas, hermanos, hermanas, familiares, amigos, compañeros, quienes, ponedle el nombre que queráis, todos tenéis muchos en la cabeza, quizá más cerca de lo que ahora podamos pensar. Debemos tener un deseo ardiente por esas almas. Porque como hemos visto antes, y la palabra del Señor es clarísima, y no dudamos al respecto, solo hay dos destinos posibles. Solo hay dos destinos posibles: vida eterna en la presencia del Padre o condenación eterna en las llamas del infierno, donde hay únicamente lamento, sufrimiento, dolor por toda y toda la eternidad. Y por esas personas que hay alrededor, alejadas, que se regodean en su incredulidad, en su soberbia, en su inteligencia, como decíamos, en todo eso, que se creen estar por encima de todos, incluso de Dios, debemos sentir dolor. No indiferencia. No un pensar, ¡bah! Esta. Dolor. Dolor. Dolor como el del apóstol. De saber que era a quienes hablaba, había perdidos, ciegos, pensando que en ellos había todo el entendimiento, no había más que ceguera espiritual. Pura ceguera. Muertos en sus delitos y pecados. Y quizá estás aquí como persona que eres motivo de esa tristeza y profundo dolor, porque permaneces separado y alejado de Cristo y de su Evangelio. Y si es así, ¿cómo no invitar a que ya levantes la bandera blanca y depongas tu incredulidad, tu soberbia, y digas: Señor, me rindo, y abraces el regalo que Dios ofrece de manera gratuita,
por medio de Jesucristo a través de la fe, sabiendo que en Él serás reconciliado, justificado, perdonado, adoptado y salvado. Vamos a orar.